Hola chicos, ahora vamos a ver el problema 20, pero para ello antes vamos a hacer un repaso general de los conceptos que ya les enseñé en el apunte teórico, ¿sí? Por favor lean los apuntes teóricos. Es la parte de lentes, ¿sí? En primer lugar, ¿qué es una lente? Una lente es un dispositivo óptico que forma imágenes aprovechando el fenómeno de refracción de los rayos incidentes sobre el mismo. Efectivamente, en física una lente tiene el mismo significado que usted en el lenguaje coloquial. ¿Qué quiere decir? Sí, la lente de los anteojos son lentes de las cuales vamos a trabajar ahora, ¿sí? Las lentes de las cámaras también son tipos de lente, ¿sí? Que están incluidas en lo que vamos a ver hoy en la materia. Bueno, veamos rápidamente un pantallazo general sobre lentes. Chicos, las lentes pueden ser convergentes o divergentes, ¿sí? Una lente convergente, por definición, va a ser aquella para la cual la distancia focal es mayor que 0. Y una lente divergente es aquella para la cual la distancia focal es menor que 0. Tan sencillo como eso, no nos vamos a complicar más que con eso, ¿sí? Bien, ¿qué es distancia focal y qué es todo eso? Veamos acá el primer caso de una lente convergente. Fíjense, F1 y F2 son los focos de la lente. ¿Sí? Toda lente, tanto convergente como divergente, tiene dos focos, uno F1 y otro F2. ¿Sí? La distancia focal, chico, es la distancia que hay desde este foco a la lente. No está dibujada acá, pero es la distancia que hay desde este foco a la lente y desde este foco a la lente. Siempre las distancias focales del foco F1 y F2 en las lentes son las mismas. O sea, esta distancia focal acá y esta distancia focal acá son las mismas. ¿Sí? En el apunte están dibujadas las distancias focales y todo. Bien, entonces, la definición de lente convergente dice que va a ser justamente convergente si solamente si la distancia focal es mayor que 0 y si solamente si la distancia focal es menor que 0. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo hago yo para saber si es mayor que 0 o menor que 0 y de qué depende eso? Bueno, hay una ecuación que se llama la ecuación del constructor de lente y que la vamos a utilizar ahora, que es esta que está aquí, que le dice que el inverso de la distancia focal de las lentes es igual a n, que es el índice de refracción de la lente, menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. ¿Qué es R1 y R2, chicos? Son los radios de curvatura de la lente. ¿Sí? Veamos acá. Fíjense, este es un ejemplo de lente convergente, ¿sí? Yo esto mejor lo voy a dibujar acá por separado para que ustedes lo tengan presente y sepan a qué me refiero. Cuando ustedes, chicos, tengan una lente, supongamos que yo voy a dibujar ahora una lente de este tipo, vamos a ver que hay de varios tipos, ¿sí? Fíjense que hay dos superficies de refracción. Una es esta superficie de acá, que si quieren la vamos a dibujar con rojo, ¿sí? Esta superficie de acá es una superficie. Y esta superficie que voy a dibujar en azul es otra superficie. Esas son las dos superficies de refracción. Siempre la van a identificar con un número, 1 y 2. ¿Cómo van a saber cuál es la 1 y cuál es la 2? Bueno, fíjense, van a dibujar el eje óptico, que es el eje horizontal, y van a poner un objeto acá, por ejemplo. No sé, cualquiera, lo van a denotar con una flechita así. Esto que está acá es el objeto. ¿Sí, chicos? Ahora bien, la superficie 1 va a ser la primera superficie sobre la cual incide la luz incidente desde el objeto. O sea, vengo así con un rayo, lo dibujo horizontal por ahora, listo. Este rayo incidente, que está acá, incide por primera vez sobre esta superficie en rojo. Entonces esta superficie en rojo, chicos, automáticamente la superficie 1. ¿Sí? Y la segunda superficie, obviamente, sobre la cual va a incidir este rayo es, desde luego, esta superficie en azul. Entonces esta superficie va a ser automáticamente la superficie 2. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a la ecuación del constructor de lente, que en su forma general es de esta forma, n sobre n medio, ya vamos a ver qué es eso, menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, ¿sí? Esa es la ecuación del constructor de lentes en su forma general. Van a tener que R1, chicos, es el radio de la primer superficie. ¿Sí? Fíjense cómo esta superficie está así.
tendrá un centro por acá, yo lo voy a poner por aquí, que va a ser el centro 1, porque es de la primera superficie, y estará aquí. Este será entonces mi radio R1. ¿Sí? Mi superficie 2 es esta de acá, fíjense que tiene esta curvatura así, entonces tendrá su centro, digamos, en algún lugar por acá. Y esto así va a ser el radio 2. Entonces, en definitiva, chicos, ¿cómo hacen para saber cuál es 1 y cuál es 2? Ubican el objeto. Dibujan un rayo que se refracta cualquiera, ¿sí? En cualquier dirección. Yo lo dibujé horizontal. La superficie en la cual ese rayo impacta primero es obviamente la superficie 1. Entonces, una vez que identifico la superficie 1, fíjense cómo está la superficie, cómo en la curvatura identifican dónde tiene que estar el centro. Obviamente el centro de esta tiene que estar hacia la derecha. Entonces este va a ser el centro de la superficie 1 y este el radio 1. La otra va a ser obviamente la segunda superficie, ya por descarte. Es la segunda superficie sobre la cual impacta el rayo incidente. Entonces esta será así, ¿sí? La segunda superficie. El centro de esta segunda superficie obviamente tiene que estar a la izquierda y le ponemos centro de la segunda superficie. Y ese va a ser el radio 2. Listo, eso es lo único difícil que tenía esta parte. Ahora, el signo de R1 y R2 viene dado por la regla de los signos. La regla de los signos le dice, chicos, que si el centro de curvatura, R1 va a ser mayor que 0, ¿sí? R1 va a ser mayor que 0, si solamente si el centro de curvatura de la superficie 1, que es esta así, está del mismo lado que la luz refractada. Obviamente, el centro 1 va a estar del mismo lado que la luz refractada, porque una vez que atraviese la lente, ¿sí? Este rayo se va a refractar así, supongo que aquí estuviese el foco, ya vamos a ver eso enseguida, se va a refractar de esta forma, ¿sí? O sea, va a pasar hacia este lado derecho de la superficie, se va a refractar en esa forma. Y por lo tanto el centro 1 va a estar del mismo lado que la luz refractada, entonces en este caso el R1 será mayor que 0. El R2, chicos, de acuerdo al regla de los signos, también es positivo si el centro de curvatura de la segunda superficie está del mismo lado que la luz refractada. Vengamos acá. Si yo veo, el centro 2 está a la izquierda, o sea que no va a estar del mismo lado que la luz refractada. Entonces, el R2, yo ya sé que en esta ecuación el constructor de lente va a tener un valor negativo, ¿sí? Porque el centro de la superficie 2 no está del mismo lado que la luz refractada. Entonces, en definitiva, ¿cómo van a trabajar con la ecuación esta del constructor de lente? Sí o sí van a tener que dibujar la lentecita, ¿sí? Identificar la superficie 1 y 2 y ver cada centro de qué lado de la superficie está, es decir, si está o no del lado de la luz refractada, ¿sí? Y en base a eso, y de acuerdo al regla de los signos, le ponen el signo positivo o negativo según corresponda. ¿Sí, chicos? Bien. Cuando aplican la regla de la ecuación del constructor de lente con la regla de los signos, le va a quedar un cierto valor de f. Ese valor de f puede ser positivo o negativo. Como ya dijimos, si f le queda mayor que 0, la lente es convergente. Y si el f es menor que 0, la lente es divergente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así es como vamos a trabajar. Entonces, vamos a nuestro problema en cuestión. Este problema, que es el problema 20, me dice que tenemos una lente que es biconvexa, ¿sí? Una lente que es biconvexa y que tiene radio 1 y radio 2, es decir, la superficie 1 tiene un radio 1 igual de la superficie 2 en magnitud y que es igual a 2,50 centímetros. Puse valor absoluto porque no indiqué el signo que tiene que tener. El signo me lo va a dar la regla de los signos. ¿Sí? Son los radios de una lente biconvexa. Primero, y antes de continuar, les voy a mostrar cuáles serían las lentes biconvexas y cuáles son los tipos de lentes que hay. Y además les voy a explicar una reglita que es útil. Fíjense, esto se lo tienen que aprender, está en el CIAR, ya les voy a subir yo la foto con los tipos de lente, lo voy a juntar en los archivos, ¿sí? Fíjense, las lentes convergentes, chicos, siempre que estén en el aire, o sea, estas lentes estén sumergidas en el aire, eso es algo que también lo voy a recalcar ahora en la ecuación del conductor de lente, ¿sí? Las lentes convergentes, siempre que estén en el aire van a tener esta forma, van a ser de menisco, plano convexa o biconvexa. ¿Por qué se llama de menisco? Pues tiene, fíjense, las dos superficies son curvas. Esta es plano convexa porque tiene una superficie plana y una superficie convexa. Y esta se llama biconvexa porque las dos superficies son curvas y convexas.
¿Sí? En nuestro problema estamos trabajando con una lente biconvexa. Fíjense que en esta clasificación yo ya sé que esta lente tiene que ser convergente. Porque este tipo de lente de menisco, plano convexa y biconvexa, cuando están sumergidas en el aire, son lentes de tipo convergente. Y solo cuando están sumergidas en el aire. Si yo la llevo a un índice de refracción mayor, o sea, la sumerjo en un índice de refracción mayor que el del aire, como puede ser que la sumerja esta lente, por ejemplo, en aceite o que tenga un índice de refracción en general mayor que el de la lente, eso es lo importante, que tengo el medio en el cual la sumerja tenga un índice de refracción mayor que la lente, entonces estas lentes que inicialmente eran convergentes en aire van a pasar a convertirse en lentes divergentes. ¿Sí? Una vez más, si estas lentes que están acá son convergentes en aire, y qué es lo que ocurre cuando están sumergidas en aire, son lentes convergentes, cuando yo la sumerja en un medio que tiene índice de refracción mayor que el índice de refracción de la lente, entonces estas lentes van a pasar a comportarse como divergentes. Eso está anotado en la teoría, ¿sí? y en la resolución del ejercicio. Por otro lado, chicos, las lentes divergentes cuando están sumergidas en aire, al igual que esta de acá, son las siguientes. La de menisco de este tipo, la plano cóncava y la bicóncava. Fíjense que todas estas lente tiene una característica y que es una regla que yo le anoté en la teoría. Las lentes convergentes sumergidas en aire, o sea cuando están en el medio aire, siempre tienen esta característica. Tienen la parte media más ancha que la parte extrema. ¿Sí? Fíjense, esta es más ancha o gordita en el medio que en los extremos. Lo mismo este de acá, es más ancho o gordita que en los extremos, y lo mismo este de acá, es más ancha y gordita en el medio que en los extremos. Siempre que tengan lentes con esa característica en aire, estas lentes van a tener comportamiento convergente, como le dice acá el libro. Y en cambio, cuando tengan lentes que son más flaquitas en el medio que en los extremos y estén sumergidas en aire, entonces estas lentes van a tener comportamiento divergente y por tanto la distancia focal va a ser negativa. ¿Sí? Bien. En base a esta clasificación, como yo tengo acá una lente biconvexa, la biconvexa es esta. Y como está en aire, yo ya sé sin hacer ningún cálculo que esa lente entonces, de acuerdo a lo que me dice el CIER, deberá ser convergente. Si ustedes, chicos, dudan de esta clasificación o no se la acuerdan, no hay problema. Siempre pueden aplicar la ecuación del constructor de lente, ¿sí? Que es la que vimos recién, que es esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá sola, de acuerdo al signo que despejen de F, le va a decir si la lente es convergente o divergente. Si el F es positivo, es convergente. Si el F es negativo, es divergente. Entonces, tienen dos maneras de proceder. Si están en aire, sumergidas las lentes, y solo cuando están en aire, pueden utilizar esta clasificación. Ven y dicen, es biconvexa, listo, es convergente. Es plano convexa, listo, es convergente. Es de menisco, listo, es convergente. Si estamos en aire, y esta es de menisco, plano cóncavo, bicóncava, bueno, entonces son divergentes. Repito, solo cuando estamos en aire. Ahora, si ustedes dudan, siempre va a ser correcto que apliquen la ecuación del constructor de lente. Y de acuerdo a la distancia focal que saquen de acá, positiva o negativa, le va a quedar si la lente es convergente o divergente. Por último, ¿por qué yo les digo que esto solo vale cuando esté en aire, chicos? Pues cuando yo vengo a la ecuación del constructor de lente, veamos este factor de acá. El n que está aquí es el índice de refracción de la lente, del material de la lente. Y el n sub med, el índice de refracción del medio en el cual están sumergidas las lentes. Si estas lentes tienen un comportamiento convergente y divergente respectivamente cuando están sumergidas en aire, eso quiere decir que la ecuación del constructor de lente, cuando el n del medio es 1, porque es el índice de refracción del aire, es 1, esto que está acá es positivo y negativo respectivamente para las lentes convergente y divergente. ¿Sí? Para que la distancia focal sea positiva y negativa respectivamente. Ahora bien, si yo le cambio el índice de refracción del medio, ¿sí? O sea, cambio el medio y la sumerjo en un índice de refracción que sea mayor que el de la lente, que el n, entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? Supongo que el índice de refracción de la lente sea 2. Y supongo que el índice de refracción del medio en el que ahora le he sumergido sea 4. Entonces voy a tener 2 sobre 4, que es un medio. Un medio menos 1 se hace negativo, y entonces esto que antes era positivo, ahora se hace negativo. Y lo que antes era negativo, ahora se hace positivo. En otras palabras, si antes la distancia focal era positiva, ahora va a ser negativa. Si antes la distancia focal era negativa, ahora es positiva. Si antes la lente era convergente en el aire, en el nuevo medio de índice de refracción más grande que el de la lente, es divergente.
Y si antes en el aire era divergente la lente, ahora en el índice de refracción más grande del medio, cuando están sumergidas en ese medio con índice de refracción más grande que el de la lente, cambia su característica de divergente a convergente. ¿Sí? Por eso es importante entender que esta clasificación solo vale en el aire. Si yo agarro esta misma lente y la sumerjo en un índice de refracción mayor que el de la lente, de acuerdo a la ecuación del conductor de lente, se me va a invertir el signo del foco, de la distancia focal, y por lo tanto se me va a invertir el comportamiento de la lente. Va a pasar de convergente a divergente y de divergente a convergente. ¿Sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Por eso digo, si dudan, bueno, entonces no duden, apliquen directamente la ecuación del conductor de lente, que esta siempre le va a dar la posta. Esta siempre va a estar bien. ¿Sí? Bien, volviendo al problema, entonces vamos a tener que la lente es biconvexa. Como yo sé que en este problema hablan de un árbol, ¿sí? Que está muy lejano y qué sé yo, ya sé que todo este problema se lleva a cabo en el aire. Entonces ya sé que el medio que rodea la lente es el aire, por lo tanto sé que sirve esta clasificación de acá. Sé que como están rodeadas por aire, listo, la lente es biconvexa, yo ya sé que la lente va a ser convergente y listo. ¿Sí? Pero de cualquier manera yo lo hice por la ecuación del conductor de lente para que ustedes vean que efectivamente esa ecuación siempre le va a dar la posta, digamos. Bueno, entonces, volvamos al problema. Tenemos los radios de curvatura R1 y R2 son de 2,50 centímetros en magnitud. ¿Sí? La lente es biconvexa y me dice que un árbol está muy lejano a la lente. El árbol es el objeto, chicos. ¿Sí? ¿Qué es lo que están haciendo acá? Vengamos acá. Si apuesto un objeto, ¿sí? Voy a utilizar el método gráfico para que ustedes lo vean. Estamos en una lente, ¿sí? Biconvexa, que es de este tipo. Acá está dibujada la lente biconvexa. ¿Sí? Y este es el árbol. El árbol es el objeto. ¿Sí? Me dicen que está a una distancia muy lejana de la lente. Eso quiere decir, chicos, muy lejano en física, que ¿qué? Que la distancia objeto es infinita. Ahí está, el S igual a infinito. La distancia objeto que la distancia del árbol a la lente es infinita. Y me dicen que la distancia imagen asociada a ese árbol que está en el infinito es 1,87 centímetros. ¿Sí? Es 1,87 centímetros. Y me piden que calcule el índice de refracción de la lente. ¿Sí, chicos? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Yo acá, fíjense, a priori, como le dije recién, como la lente es biconvexa y está sumergida en aire, entonces la lente es convergente. Yo sé que la distancia focal es mayor que 0. Y ahí está dibujada la lente biconvexa. Ahora bien, vale una ecuación para lente que es 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. ¿Sí? Esa vale para lentes. Bien, yo sé que la distancia objeto para el árbol es infinita. Entonces, reemplazando en esta ecuación voy a tener 1 sobre infinito más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. 1 sobre infinito es 0. Entonces tienen que 1 sobre S' igual a 1 sobre F. ¿Sí? Entonces de acá despejan el F, que es la distancia focal, que es el S' y que es más 1,87 centímetros. Fíjense, la distancia focal me quedó positiva. El hecho que me haya quedado positiva la distancia focal significa, chicos, que la lente es convergente. Algo que nosotros ya hemos concluido de antemano, dado que la lente era biconvexa. Entonces eso me da la pauta de que está bien resuelto mi ejercicio. ¿Sí, chicos? Bien. Ya tengo la distancia focal. Fíjense algo más, y esto yo lo hice así de gusto para enfatizar algo que le escribí en la teoría. En verdad no hacía falta hacer este cálculo. Yo en la teoría le dije, la distancia focal es siempre la distancia imagen asociada a un objeto en el infinito, por definición. El objeto en el infinito era el árbol y esta es la distancia imagen de ese objeto en el infinito. Entonces, por definición, este era el foco. Bueno, yo acá lo hice aplicando la ecuación para que vean que si no se acuerdan la definición, aplicando esta ecuación pueden calcularlo el foco igualmente y le queda que el foco es la distancia imagen del árbol en el infinito, que es 1,87 centímetros. ¿Sí? Insisto una vez más, esto yo lo podría haber hecho directamente por definición. El foco es siempre la distancia imagen de un objeto en el infinito, en este caso el árbol. Esa distancia imagen era 1,87, listo, entonces ese era el foco. Si no se acuerdan esa definición, no hay drama, aplican la ecuación de lentes, que es igual a la de los espejos, que es 1 sobre S más 1 sobre S' igual a 1 sobre F. Evalúan el S para la distancia objeto en el infinito y despejan y le queda que el foco, la distancia focal, es igual a la distancia imagen. Listo, dos formas diferentes de hacer lo mismo y concluyen exactamente lo mismo. Ahora bien, ¿para qué determiné la distancia focal F? Para poder aplicar la ecuación del constructor de lente y determinar el índice de refracción de la lente. La ecuación del constructor de lente le dice que 1 sobre F es igual a n menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Y hago una aclaración acá.
La ecuación del conductor de lente en su forma más general es n sobre el n del medio menos 1. El n del medio es el índice de refracción del medio en el cual está sumergida la lente. Como está sumergida en aire, el n del medio es 1. Es el índice de refracción del aire, 1. Entonces esta ecuación queda n menos 1 directamente, que es lo que yo escribí ahí. N menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Bien, ahora viene lo que hablábamos hace un rato. ¿Quién es R1 y R2? Pongo el árbol, ¿sí?, que está acá en el infinito, un objeto cualquiera, no importa. ¿Sí? Lo debía dibujar acá. Esto acá está aquí, es el objeto. Y hago que la luz incida sobre la lente biconvexa. Entonces, fíjense chicos, la primer superficie es la superficie sobre la que incide el rayo incidente, justamente. O sea, la primera superficie sobre la cual incide. Fíjense, el rayo incidente viene acá e incide sobre esta superficie de acá. Entonces, esta superficie de acá será la superficie 1. Y por lo tanto, ella tendrá un centro, porque fíjense cómo es la superficie, a la derecha, ¿sí?, con un radio R1. La segunda superficie, obviamente ya por descarte, es esta de acá, ¿sí?, que tendrá un centro a la izquierda, ¿sí?, C sub 2, con un radio R2 correspondiente. ¿Sí? Esta es la segunda superficie 2. Bien, con eso chicos, ya tenemos entonces nosotros identificado quién es R1 y quién es R2. Ahora apliquemos la regla de los signos. La regla de los signos me decía simplemente que el radio R1 es mayor que 0 solamente si el centro C1 está del mismo lado que la luz refractada. Obviamente el rayo incidente viene acá y a partir de esta superficie ya se refracta. Entonces sí, está del mismo lado que la luz refractada y por lo tanto el R1 es positivo. ¿Sí? Porque está del mismo lado que la luz refractada. El R2 va a ser positivo solo si el centro de curvatura de la superficie 2 está del mismo lado que la luz refractada. La luz se refracta para este lado y el centro 2 está del lado izquierdo. Entonces no está del mismo lado que la luz refractada, por el contrario, está del lado de la luz incidente y por lo tanto es negativo. La distancia focal es positiva porque la lente era convergente y ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces ya tenemos todo acá, despejamos, ¿sí?, y sacamos el índice de refracción, que es 1,66 el índice de la lente. Y con eso, chicos, queda resuelto el ejercicio, ¿sí? Como se darán cuenta, hay que aplicar simplemente la regla de los signos y esto es algo que se va a aprender haciendo ejercicio, ¿sí? No hay otra, chicos. Tienen que sentarse y hacer ejercicio. Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben, por favor.